Continuando con los balances de energía, vamos a ver los balances en evaporación. Recordamos que la operación unitaria de evaporación consistía en lograr, a partir de una solución diluida, alcanzar una solución de mayor concentración. ¿Cómo lo lográbamos? A partir de la evaporación del disolvente. Esta operación unitaria de evaporación difería o se diferenciaba del secado en que el producto final es una solución concentrada, no es un sólido con un cierto contenido de humedad, que es lo que podemos esperar en la operación de secado. Tampoco es una separación de componentes volátiles, puesto que no se realiza, estamos separando exclusivamente todo el disolvente o parte del disolvente. Y tampoco consiste en una operación de cristalización, dado que, como habíamos dicho, en nuestro producto final es una solución concentrada, no cristales del sólido de interés. Los equipos que habíamos visto podían ser de dos tipos, podían tener una alimentación superior o podían tener una alimentación inferior. La característica común en ambos equipos es que las corrientes de alimentación ingresan, se produce la evaporación del disolvente y se retira la solución concentrada. Para lograr esto utilizábamos vapor de agua, el cual ingresaba al equipo, cedía su energía y abandonaba el equipo en forma de condensado. Recordando que no había transferencia de materia o mezcla entre la corriente de alimentación y la corriente de calefacción. Cuando analizábamos los problemas que se podían dar, o por lo menos que vamos a englobar dentro de este curso, podíamos tener estas situaciones. La primera, conociendo los datos másicos de la corriente de alimentación, de vaos y solución concentrada, una de las incógnitas podía ser el vapor de calefacción. Otra de las incógnitas podía ser que yo conozca el caudal de vapor de calefacción con el que opera mi equipo, conozco las concentraciones de inicio, la concentración final, que es mi objetivo, y tengo que determinar cuál es la capacidad máxima de alimentación del equipo para esas condiciones. También se puede dar que, conociendo el consumo del vapor de calefacción y conociendo la concentración, la alimentación de solución a concentrar, puedo determinar cuál es la concentración máxima que puedo llegar a alcanzar. O sea, conociendo el vapor de calefacción, cuántos vaos puedo eliminar de la solución de alimentación. Y por último, puede ser que yo conozca los datos básicos de las corrientes de alimentación, producto y vao, conozca el vapor de calefacción, o sea, el caudal másico del vapor de calefacción, pero que tenga que determinar cuáles son sus parámetros termodinámicos. O sea, de qué tipo de vapor estamos hablando, qué temperatura, qué presión, qué grado de sobrecalentamiento tiene ese vapor de calefacción al momento de ingresar al equipo. El balance de materia en los evaporadores era bastante sencillo, puesto que se trata de una operación de separación. Teníamos nuestra corriente de alimentación, que la representamos como F, feed, nuestra solución concentrada, que es el producto final, y la corriente de vaos, haciendo la salvedad que esa corriente de vaos, por lo menos para el alcance de nuestro curso, se va a considerar que está compuesta exclusivamente por disolvente, que en ningún momento arrastra nada del soluto de interés. Por el lado del vapor de calefacción, todo el vapor de calefacción que ingresa al equipo abandona el mismo en forma de condensado. Respecto al balance de energía, la energía que va a entregar el vapor de calefacción, toda esa energía que él entrega va a ser absorbida por el producto que estamos procesando, considerando que no hay pérdidas hacia el exterior, no hay resistencia hacia el flujo de energía. Ahora, esa energía que el vapor de calefacción está cediendo al producto podía tomar dos términos. Podía ser parte de la energía o del calor sensible que toma
la alimentación F para aumentar su temperatura hasta la temperatura de saturación correspondiente a la presión dentro del evaporador. Y un segundo término, que es la energía que toman los vasos para pasar del estado líquido al estado vapor. Es la energía que toma el solvente evaporado. ¿Qué consideraciones vamos a realizar a los fines de nuestro curso? El vapor de calefacción puede o no ingresar como un vapor sobrecalentado, pero consideramos que siempre abandona el equipo como un líquido saturado. También decimos que los vasos, y esto se da en la realidad, siempre abandonan el equipo como un vapor saturado, nunca como un vapor sobrecalentado. Y dependiendo de las condiciones del problema que vamos a estar resolviendo, la alimentación puede o no encontrarse a la temperatura de saturación. O sea, esta corriente F que está ingresando en el equipo puede aliarse a la temperatura de saturación correspondiente a la presión dentro del evaporador o no, puede estar por una temperatura debajo de la temperatura de saturación. Por lo tanto, voy a requerir como primera etapa calentarla hasta la temperatura de saturación para que luego se produzca la evaporación del solvente. Aquí hablábamos de una cuestión técnica o un condicionante del equipo. El vapor de calefacción y el líquido a concentrar nunca pueden estar a la misma presión. Y hablábamos del por qué no pueden estar a la misma presión. Porque el vapor de calefacción debe estar siempre a una presión superior a la que opera dentro del equipo del evaporador. Porque la fuerza impulsora está dada por la diferencia de temperaturas. Si el vapor de calefacción estuviese a la misma presión que reina dentro del evaporador, entonces las temperaturas de saturación van a ser iguales. Solamente podríamos estar cediendo calor sensible, suponiendo que el vapor de calefacción sea un vapor sobrecalentado. Pero si estuviesen a la misma presión que adentro del evaporador, no podrían ceder su calor latente. Entonces, la eficiencia del equipo sería prácticamente nula. Uno de los puntos que teníamos que considerar en el evaporador es que la corriente de vapos no abandona el equipo solamente arrastrando el solvente. Hay algo que está arrastrando la corriente de vapos que hasta ahora no tuvimos en cuenta, y que es energía. Toda esa energía, todo el calor que tomaron los vapos para pasar del estado líquido al estado vapor, se está yendo del equipo y si yo no lo recupero lo estoy perdiendo. Lo cual significa una pérdida importante de energía y obviamente de dinero. ¿Cuál es la opción como para poder aprovechar esos vapos? Para eso se diseñan los evaporadores de múltiples efectos. Nosotros vamos a ver un ejemplo de un evaporador vertical de múltiples efectos. En un efecto, cuando estamos hablando de un solo equipo, que era lo que vimos hasta ahora, tenemos que en el equipo ingresa la alimentación, la corriente de alimentación. En el caso de ser un evaporador de película descendente, esa alimentación va descendiendo formando una fina película por los tubos y va intercambiando energía con el vapor de calefacción. El vapor de calefacción cede toda su energía, abandona el equipo en forma de condensado. Y tenemos que, producto de ese intercambio de energía, la corriente de alimentación se calienta, parte del solvente se evapora, abandona el equipo en forma de vapos y en la parte inferior retiramos la solución concentrada. Hasta ahí tenemos el funcionamiento de un equipo de simple efecto. Pero nosotros podríamos aprovechar esa energía que arrastran los vapos. ¿Cómo podríamos aprovecharla? Utilizándola para calefaccionar un segundo equipo o un segundo efecto. De manera tal que la corriente de líquido concentrada vuelve a ingresar en el segundo equipo, en el segundo efecto, constituyendo la alimentación del mismo, y en este caso el efecto se calefacciona con los vapos provenientes del cuerpo anterior. Obviamente,
obtenemos una solución nuevamente concentrada, una corriente de Gauss, los cuales podríamos volver a utilizar en un tercer efecto. Y así sucesivamente podríamos tener equipos que trabajan con 2, 3, 4, 5 efectos. El último efecto, acá vamos a analizar por ejemplo 4 efectos. En el último efecto, cuando ya no podemos aprovechar la energía de los Gauss, tenemos que enviarlos a algún lado. En ese caso, esos Gauss van a un condensador, el cual utiliza agua normalmente para disminuir la temperatura y generar la condensación de los Gauss. Y de ese último efecto retiramos el producto concentrado, que es el producto que estamos buscando. Ahora, acá hay un punto para analizar. Por ejemplo, estos Gauss se encuentran en equilibrio con la solución concentrada que abandona el equipo, en equilibrio termodinámico. Si se encuentran en equilibrio termodinámico, significa que se encuentran a la misma temperatura, puesto que los Gauss son vapor saturado y la solución que abandona el fondo es el líquido saturado de este vapor. Entonces, como ambos se encuentran a la misma presión, se encuentran a la misma temperatura de saturación. Si se encuentra a la misma temperatura, en el segundo efecto no podría haber intercambio de energía, porque esta solución que estamos alimentando se encontraría a la misma temperatura que el Gauss. No habría fuerza impulsora para una transferencia de energía. ¿Cómo se logra justamente esa transferencia de energía? Porque estos Gauss, al ingresar al equipo, ceden parte de su energía inicialmente y condensan. Al condensar, la presión en la cámara de Gauss disminuye. Si disminuye, significa que su temperatura de saturación es menor. Acá hay un punto que tenemos que analizar, puesto que si en el primer evaporador nosotros tenemos que los Gauss y la corriente de producto concentrado se encuentran en equilibrio termodinámico, o sea, el Gauss es el vapor en estado saturado y el producto concentrado es el líquido en estado saturado que se halla en equilibrio con el Gauss, con su vapor. Como ambos se hallan en equilibrio termodinámico y se encuentran a la temperatura de saturación, en el segundo efecto no se podría dar la transferencia de energía, puesto que tanto la alimentación como la corriente de Gauss se van a encontrar a la misma presión. ¿Cómo logramos justamente generar esa transferencia de energía? Cuando esta alimentación ingresa en este efecto y se generan Gauss, estos Gauss al pasar al siguiente efecto condensan. Entonces al condensar están generando un vacío hacia atrás, generan vacío dentro del equipo, que a su vez genera una disminución de la temperatura de saturación. A menor presión, menor temperatura de saturación. Por lo tanto, esta alimentación cuando abandona el equipo se encuentra a una determinada presión. Pero cuando ingresa al segundo equipo se produce un flasheo, o sea, ingresa a un equipo que está a menor presión. Como está a menor presión, la temperatura con la que ingresa es superior a la temperatura de saturación. O sea, se encuentra a una temperatura por debajo de la temperatura de los Gauss. Al haber una diferencia de temperatura, sí se puede generar la transferencia de energía, que mantiene caliente la solución y genera la evaporación. Y así sucesivamente. Del segundo efecto, abandona la corriente de Gauss, pasa al tercer efecto y se encuentra también con una presión inferior al segundo efecto. Así va ocurriendo sucesivamente, dependiendo cuántos efectos tengamos, hasta el último. En este caso es el cuarto. Para poder generar esa transferencia de energía entre la corriente concentrada que ingresa y los Gauss que provienen del efecto anterior, yo tengo que generar vacío dentro de este equipo. ¿Cómo lo genero? Fácil, intercalando un condensador al final.
este condensador lo que logra es generar el vacío dentro del cuarto efecto. En la marcha normal, en la marcha continua, cada cuerpo va teniendo una determinada presión, de manera tal que la presión en el primer efecto es mayor que la presión en el segundo efecto y obviamente mayor que en el tercer efecto. Esto significa que las temperaturas de cada efecto van a ir disminuyendo de izquierda a derecha, como tenemos en este caso, representado en este caso. Obviamente, en el inicio de la marcha del equipo, esto no se da. En el inicio se puede dar que todos los efectos estén a la misma temperatura. Pero a medida que se va calefaccionando y generando esa pequeña evaporación que va condensando en el siguiente efecto, se va aumentando paulatinamente el vacío en cada cuerpo y vamos llegando al estado de operación continua. Y ahí sí se nos va a dar esta situación, donde T1 es mayor que T2 y mayor que T3, porque la presión reinante en el primer efecto es mayor que en el segundo, mayor que en el tercero. ¿Cómo analizamos un evaporador de múltiples efectos? Nosotros vamos a analizar un evaporador de 3 efectos. Acá tenemos la representación del diagrama de bloques de un evaporador simple, que en este caso va a ser el primer efecto de nuestra serie. Como siempre, representamos F a la alimentación, conocemos su concentración, tenemos como P1 el producto de este primer efecto, la solución concentrada, tenemos el desprendimiento de los vaos y tenemos que el vapor de calefacción ingresa, cede su energía y abandona el equipo como condensado. En este caso, todas las pautas que habíamos fijado para analizar un evaporador de simple efecto se dan para el primer cuerpo. Ahora, al introducir un segundo efecto o un segundo cuerpo, ¿qué hacemos? Aprovechamos la corriente de Gauss y lo introducimos como corriente de calefacción en el segundo efecto. O sea, los vaos BH1 del primer efecto calefaccionan en el segundo efecto, como habíamos dicho. Ese intercambio de energía me genera una corriente de vaos, una corriente de solución un poco más concentrada que P1. O sea, P2 va a estar obviamente más concentrado que P1. Al intercalar un tercer efecto, utilizo los vaos del segundo efecto como calefacción y tengo un desprendimiento de los vaos del tercer efecto y obtengo mi producto concentrado. Hasta ahora es exactamente lo mismo que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo analizamos? Si nosotros trazamos la envolvente para todo el proceso, tenemos que el balance de materia nos dice que la corriente de alimentación es la única corriente que ingresa, va a ser igual a todos los vaos desprendidos más la corriente de producto terminado. Esos vaos desprendidos van a ser igual a la sumatoria de los vaos que se desprenden de cada efecto, que serían BH1, BH2 y BH3. Yo lo puedo plantear como una sumatoria o puedo poner directamente el valor total. Acá tenemos el balance de materia global analizando todo el equipo como un solo evaporador. Recordamos que el vapor de calefacción, como no toma contacto con la corriente de alimentación, no forma parte de este balance de materia. También podemos analizar cada efecto en forma individual. El balance de materia para el efecto número 1, como lo veníamos viendo, va a ser F, la corriente de alimentación, igual a los vaos, pero ya no BH. Tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que trabajar muy bien con los subíndices y la identificación de corrientes. Va a ser igual a BH1, o sea, los vaos que se desprenden exclusivamente del efecto número 1, más P1, que es la solución concentrada que sale del primer efecto. Y así, dependiendo de cuántos efectos tengamos,
n efectos, siempre la alimentación P sub i, que en realidad va a ser el producto del efecto anterior, va a ser igual a la suma de los vaos que generó en ese efecto más la solución concentrada que abandona ese efecto que esté analizando en ese momento. Yo este análisis lo puedo realizar para un equipo de 2, 3, 4, 5, 8 efectos o tantos efectos como tenga disponible en planta. Ahora, ¿cómo analizamos el balance de energía? Si analizamos para el primer efecto, o sea, para el primer cuerpo, el balance de energía, la energía que toma el evaporador del lado del producto, o sea, del lado de la solución alimentada, recordamos que tenía dos términos. El primer término estaba referido a el aumento de temperatura de la solución de alimentación si es que se requería. O sea, si esa solución ingresaba por debajo de la temperatura de saturación, iba a necesitar calefaccionarla. Y acá tenemos que tener en cuenta que el CP no es el CP del agua, es el CP de la solución que estamos alimentando. El delta de temperatura va a estar dado por la temperatura de alimentación menos la temperatura de saturación dentro del equipo. Esa temperatura de saturación va a estar dada por la presión dentro del equipo. Como segundo término del cálculo de energía, teníamos toda la energía, todo el calor que tomaban los vaos para el cambio de fase. Y estaba dado por los vaos que se desprenden solamente en el primer efecto, por el calor latente, y acá tengan cuidado, por el calor latente que corresponde a la presión que tenemos dentro del primer efecto. Por eso les recalco mucho el manejo correcto de la identificación de las corrientes y de los valores. Porque como vamos a trabajar con varios efectos, cada efecto se encuentra a una presión diferente, eso significa que cada efecto va a tener un calor latente, por ejemplo, diferente. Ahora, del lado del vapor de calefacción, tenemos que analizar en qué condición ingresa el vapor de calefacción. Ingresa como un vapor sobrecalentado, entonces va a tener su término de delta H del vapor sobrecalentado. Y obviamente va a llegar al estado de vapor saturado o ya ingresa directamente como un vapor saturado, cede su su calor latente y abandona el equipo como un líquido saturado, no como un líquido subenfriado. Este balance de energía es aplicable solamente al primer efecto. ¿Por qué? Porque en el segundo efecto, la energía que van a tomar la energía que va a tomar el producto va a ser exclusivamente la energía que toman los vaos para generar un cambio de fase. ¿Por qué? Porque la solución que abandona el primer efecto se encuentra a una temperatura superior a la temperatura de saturación del segundo efecto. O sea que yo no voy a tener necesidad de calefaccionarla. Sencillamente se va a producir el flasheo cuando ingresa al segundo efecto, porque el segundo efecto se encuentra a menor presión que el primero. Entonces toda la energía que va a tomar del lado del producto la va a tomar el solvente para pasar al estado de vapor. De vuelta hay que tener en cuenta los subíndices. El balance de materia me va a tener que dar el valor de BH2. Y conociendo la presión dentro del segundo efecto, voy a conocer el calor latente del segundo efecto. Del lado del vapor de calefacción, ¿qué tenemos? Como vapor de calefacción tenemos exclusivamente los vaos que se desprendieron del primer efecto. Esto significa que estos vaos, como habíamos puesto en las pautas al principio de la presentación, estos vaos se encuentran en estado de vapor saturado. Por lo tanto, solamente pueden ceder calor latente, no tienen sobrecalentamiento. Ceden su calor latente y abandonan el equipo como un líquido saturado. Tengan en cuenta nuevamente que el calor latente que está cediendo el vao del primer efecto no es igual al calor latente que está tomando el efecto del segundo efecto.
el vaho del segundo efecto. Este balance de energía se repite tantas veces como efectos tengamos a partir del segundo efecto. Bueno, analicemos el problema que tenemos en la guía. En este caso nos dice que tenemos que evaluar la conveniencia de poner o montar un evaporador de simple efecto versus un evaporador de triple efecto. Las condiciones obviamente van a ser las mismas. Tenemos la misma alimentación con la misma concentración y tenemos que llegar a la misma solución concentrada con la misma concentración ya sea para el simple efecto o para el múltiple efecto. ¿Cuáles son los datos que nos da? Nos dice que el vapor de calefacción, que es el mismo para ambos evaporadores, se encuentra a 1 bar y 200 grados Celsius. El evaporador de simple efecto va a operar a 0,4 bar dentro del efecto, dentro del cuerpo. Si lo analizamos acá, si analizamos el primer efecto como si fuese un evaporador de simple efecto, tendríamos la alimentación a 10% de sólidos, el producto final estaría a 50% de sólidos, tendríamos 0,4 bar acá en el interior y tendríamos que calcular cuál es el consumo de vapor de calefacción para un simple efecto. Eso es lo que ya veníamos viendo en la primera etapa o en la clase anterior. Ahora, para el triple efecto, tenemos que la solución obviamente va a ser la misma, con un 10% de concentración de sólidos. Al abandonar el tercer efecto, la solución se va a encontrar al 50% de sólidos. Y sabemos que el primer efecto, fíjense que está a 0,6 bar, o sea, se halla a una presión superior al evaporador de simple efecto. El segundo efecto se halla a 0,2 bar. Perdón. Desde el punto de vista termodinámico, tengan en cuenta que el primer efecto sabemos que opera a 0,6 bar. Y el tercer efecto opera a 0,2 bar. Pero no tenemos dato del segundo efecto. Ahora, ustedes tendrían que analizar si es necesario o no conocer ese dato. Si saben que a la salida del primer efecto, o sea P1, la solución se encuentra al 30% de concentración, a la salida del segundo efecto se encuentra al 40%, y obviamente, como ya habíamos dicho, a la salida del tercer efecto se encuentra al 50% de concentración. Sabemos que la alimentación es de 35 toneladas por hora, y tenemos que ver qué diferencia en el consumo de vapor de calefacción tenemos entre un evaporador de simple efecto y el evaporador de triple efecto, y tenemos que determinar cuánta energía se pierde con los vahos. Ahora, en el simple efecto, toda la energía que se va con los vahos se pierde. Sin embargo, en el tercer efecto, la única energía que se pierde es la energía que arrastran los vahos del tercer efecto, porque son los vahos que no se están aprovechando. Los vahos del primer y segundo efecto sí se están aprovechando como vapor de calefacción. La única energía que estamos perdiendo es esta, la que arrastra esta corriente BH3. Bueno, conociendo los balances de materia y los balances de energía, tenemos que determinar esas incógnitas. ¿Cuánta energía perdemos? ¿Cuánto vapor de calefacción requerimos para un simple o un triple efecto? Veamos la operación unitaria de secado. Como habíamos dicho, en el proceso de evaporación, lo que obteníamos como producto final era una solución concentrada. Sin embargo, en la operación de secado lo que obtenemos es un sólido con un bajo contenido de solvente, o sea, prácticamente un sólido seco. El diagrama de bloques, como vemos, es bastante sencillo. Es similar al proceso de evaporación porque es una operación de separación. Lo que hacemos es separar
el disolvente o el solvente que tenemos en realidad contenido en la matriz de la alimentación. Y en este caso, a diferencia del proceso de evaporación, lo único que vamos a calcular es cuánta energía nosotros necesitamos para generar el secado. ¿Por qué? Porque diferentes equipos de secado operan de diferente forma. Algunos operan con vapor, otros operan con aire caliente, otros operan en forma eléctrica con placas radiantes. Entonces, el balance de materia y de energía es común a todos los procesos, a todos los equipos, independientemente de cómo calefacciona cada uno. Y lo que sí vamos a necesitar es calcular la energía que necesitamos para secar. Como vemos, el balance de materia global y particular son exactamente igual al proceso de evaporación. La energía requerida para secar, o Q sub C, como habíamos dicho para el proceso de evaporación, corresponde al calor sensible que tiene que tomar el alimento para aumentar su temperatura hasta la temperatura de saturación y luego cuánta energía toman los vasos para pasar al estado de vapor. Hay que recordar que el calor sensible que toma el alimento corresponde al alimento, no al agua, no al solvente. Entonces tenemos que tener en cuenta que el primer término siempre se refiere al alimento, el segundo término se refiere al solvente, que normalmente es agua. ¿Qué significa que el primer término se refiera al alimento? ¿Cómo lo vamos a calcular? Como es calor sensible, o sea, el calor que toma para alcanzar la temperatura de saturación, la ecuación es sencilla, es el M por Cp por el delta T. Pero el Cp tiene que ser el Cp del alimento, no el Cp del agua. ¿Qué utilizamos? Acá tenemos, por ejemplo, una tabla donde podemos disponer del calor específico. Por ejemplo, para manzanas, con un 84% de agua, el Cp por arriba del punto de congelación es igual a 3,6 kilojoules, no kilocalorías, sobre kilogramos grados Celsius, mientras por debajo del punto de congelación se encuentra en 1,88. Acá tenemos varios ejemplos y lo que hay que tener en cuenta es el porcentaje de agua que estamos hablando. En la guía van a tener, por ejemplo, un problema de este tipo. Calcular la cantidad de calor que se necesitan para secar 500 kilos de manzana, sabiendo que la temperatura de secado es de 100 grados Celsius. La temperatura inicial es de 21 grados Celsius, o sea, esta corriente F, yo la tengo que calentar desde 21 hasta 100 grados Celsius. Inicialmente tiene un 83% de humedad y tengo que llegar a un producto final, un producto seco, con 8% de humedad. El calor específico del producto es 3,6. Si vemos acá, el calor específico del producto para las manzanas con un 84% de agua, por encima del punto de congelación, es igual a 3,6 kilojoules por kilogramos grados Celsius. Y bueno, el calor latente del agua ya lo tienen como dato. Lo tienen como dato o lo pueden sacar directamente de las tablas que estamos utilizando. Aquí pueden recurrir a la bibliografía como ayuda o consultar directamente con la cátedra. Muchas gracias.